Muy bienvenidos, hermanitos. Vamos a trabajar con Masat, ¿no? Precisamente Masat como el venado, haciendo la traducción al español, español castellano mexicano. Vamos a ver, nos dice que Masat, la palabra Masat, ¿no? Viene, pues en este caso, viene enfocado más a nosotros, ¿no? Viene enfocado más a relacionado con una persona. De hecho, perdón, de hecho, dentro de la creencia, de hecho, dentro de la creencia, dentro de la cosmovisión, y justamente el día de hoy salimos poco temprano, este, estuvimos trabajando con algunos compañeritos, con algunos hermanitos de manera presencial, realizando el ejercicio precisamente de Yeyecas, ¿no? En donde tenemos que ir al campo, tenemos que ir a la montaña, ¿no? A, a sentir el aire, inclusive trabajar con el aire, ofrendarle el humito de copal con el poposhkomil, hacer nuestra plegaria, hacer algunas cosas más de interconexión con el mundo natural. Pues bien, Dos son entonces, iguales. entonces aquí lo que nos trae el nombre de Masat, ¿no? Viene de más, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra? Es una raíz. La palabra más viene como de más y, ¿no? Más que. ¿Qué es la palabra más que? Permíteme aquí, no, no lo escribí, permíteme. Más que, que viene de esta frase. La palabra más que viene como la de aunque, ¿no? Y se une con la palabra agua, at. Entonces, no encontré otra traducción para la palabra de decir aunque sea, ¿no? Como es que, como quitándole esa importancia a, a la palabra de más que, aunque sea, eh, como la palabra lleva, híjole, no le encuentro la palabra en español, como el de que ya que queda, ya, aunque tú no lo veas, ahí estará, ¿no? Entonces, te viene la palabra masa y tiene el nombre de agua, aunque sea agua, aunque sea agua, fertilizará. Recuerden que el agua es el fertilizador, el que da vida, ¿no? Y el nombre del regente es Tlalocantecutli, Tlalocantecutli, ¿no? Entonces, vamos a ver la raíz de la palabra. Les decía, el venado es masat, masquiat, aunque sea es el agua, ¿no? Aunque sea, o tal vez como que le resta un poquito de valor, pero con ese restar el valor como de la humildad, ¿no? Ah, pues es el agua. O sea, como que ya lo dan por hecho de que una persona, de que es este venado, el venado es una persona que está hecho de agua. Pues la mayoría de los seres vivos estamos hechos de agua, ¿no? Entonces el venado, entonces también lo retoman de esa manera. Dice, Mastlat, también viene de la palabra Mastlat, de Mastlat, Mastlat. ¿Por qué Mastlat? ¿Por qué Mastlat y no Mastlat? Bueno, porque precisamente Mashtlatlet para los seres humanos, ¿no? El ser humano, Mashtlat, que lo que comúnmente le llamamos como taparrabo, ¿no? Mashtlat. Pero Mastlat es todo el cuerpo, permíteme, es todo el cuerpo del venado. O sea, Mastlat es la piel del venado.
se cree dentro de la cultura, dentro de la cosmovisión, dentro de la filosofía de los abuelos, que más el venado, Masat, es una persona que se cubre su cuerpo con la piel del venado para poder caminar, para poder fertilizar justamente el bosque. Y él es el que va a la montaña a pedirle, a pedirle permiso, a agradecerle a Tepeyolotli. El venadito va y le agradece a Tepeyolotli por todo lo que, por todo lo que nos da. Inclusive el venadito año con año, el venadito año con año va a la montaña y le ofrenda lo más hermoso que tiene. ¿Y cuál es? Su ornamenta. Y esa ornamenta, estos cuernitos, su cornamenta, cada vez, cada año le sale como le llamamos nosotros una ramita, así, ¿no? Como esta, miren, ¿sí? Cada año. Entonces, él intencionalmente con las ramas de los árboles, con los troncos de los árboles, les pega para que se despegue y justamente en estos días, en este mes de julio y agosto, ¿no? Esta cornamenta le pegan duro con todo, en los arbolitos. Él, como venado, decimos en la creencia que lo que hace es disciplinar al arbolito, por si es al árbol frutal, que dé buenos árboles. Es como es el que, es el, pudiéramos decirle como su topiltzin, como su mandadero de Tepeyolotle, ¿no? Y él ofrenda sus cuernos al Tepeyolotle, al Señor de la montaña. ¿Para qué? Para que todos los humanos tengan, tengan su sustento. Porque a través de la montaña nace la humedad para cargar las nubes y llueva. Y ahorita les voy a hablar eso de un cuento precisamente de esa parte, ¿no? Y es un poquito como para ponerlos en contexto de Mastlat. Mastlat se refiere a la piel que se pone el venado, ¿no? De hecho, tenemos la creencia que hay un abuelo que se pone la piel y se convierte en venado. Y esa es la clase que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El hermanito Chicuey Osomatli, el hermanito Nemo también, Jaime Nemo, y la hermanita Pilar nos decía, oiga, bueno, a mí me comentaban, oiga, queremos saber un poquito más de este Amostle, ¿no? Que es el Amostle Borgia. Hay una parte de la Amostle Borgia. Y entonces les decía, deme la oportunidad, un domingo lo vamos a tratar. Y el día de hoy lo vamos a tratar. Me lo mandaban así como por páginas de la Mosli Borgia, y yo les decía, es que tenemos que ordenarlo, tiene toda una secuencia, una, una evolución que debemos de irlo haciendo. Se habla del nahualismo, se habla como trabajar de día, de noche, de día, de noche, en los dos ámbitos, ¿no? Pero bueno, regresando a esta parte de más la tela que cubre los genitales, ¿no? ¿Por qué? También se le hace esa vocación como el que cubre los genitales, vamos a ponerle acá, porque, porque justamente el venadito se dice que es el fertilizador, justamente este es el que cubre los genitales, porque en los genitales está la fertilización, el de dar vida a otro ser vivo, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra masat viene de ese, un ser de agua que encarna a un teotzi, a una energía sagrada, ¿sí? Por eso nuestros hermanitos en la parte norte, en Sonora,
en Sinaloa, ¿no? Bailan la danza del venado, ¿no? Inclusive imitan sus movimientos. Es un poco, es un poco modificado porque lo han comercializado mucho, pero en realidad la danza implica un agradecimiento. Su función de esa danza es agradecer por todo lo que se nos ha dado del venadito, pero también agradecerle al venadito que lleva el mensaje de los abuelos del círculo de los nahualitos, ¿no? Entonces, justo en estos días hay una ley intangible dentro de los círculos, dentro de los abuelos, dentro de las comunidades, que nadie puede cazar un venado. Nadie puede cazar un venado. ¿Por qué? Porque en estos días están en ese periodo de las ciervas, de las venaditas, tienen sus bebés. Ya como en octubre ya tienen sus bebecitos en enero. Entonces se da permiso de enero hasta marzo poder cazar quizá un venado si uno lo quiere cazar. Pero por ahorita no, porque decimos nosotros, están en ese periodo de la fertilización, ¿no? Entonces, regresando a la temática, ese es lo que es un venado. Tiene una cosmogonía, pero ¿por qué? ¿Por qué venados somos nosotros? ¿Qué número es? ¿En qué número está el venado? En el chicome. Somos el chicome rumbo, el séptimo rumbo, este cuerpo físico. ¿Se acuerda? A la vez que también nos habla de un trabajo, de un trabajo intelectual, aquí sí, intelectual, emocional, perceptual, a la vez de un trabajo muy hermoso que es el trabajo cognitivo. De hecho, lo que creemos nosotros es con los cuernitos, se talla un poquito con una navaja, se le va limando, se prepara un tipo de brebaje con los cuernitos del venado, lo bebes con un poquito de miel de abeja, pero tiene que ser miel pura. Al momento de beberlo, tú intencionas que la intuición, la percepción del venadito pueda vivir dentro de ti. Por eso, ellos ofrendan también sus cuernitos cada año, porque cada año estas antenitas que tenemos, ellos se limpian, los tiran y llegan otros nuevos, tienen otra potencialidad diferente para captar esas vibras energéticas, esas ondas energéticas que circundan en en este espacio, en este lugar donde ellos andan. Hermanitos, es uno de los animalitos muy perceptivos. A través de sus cuernitos, a través de sus patitas, ellos perciben al mundo de la cuarta dimensión, que es intangible, ¿no? Entonces, a todo esto, por eso es que los cuernitos del venado, ¿no? Lo que se pretende es ingerirlo para poder tener un poco del venado, ¿no? Entonces, es esa parte, es esa cualidad que tienen los venaditos, ¿no? Por eso son de la percepción. Ahora bien, ¿quién es su regente? Su regente es Tlalocantecutl. Tlal, tierra. ¿Tiene una gran conexión con la tierra? Sí. Se dice que los venaditos, como les decía, con sus patitas pueden percibir la vibración a distancias, a distancias muy lejanas. Y eso que le da a una persona que es venado a, a percibir, a poder predecir
el futuro inclusive, a poder predecir lo que puede pasar en un futuro como venado, pero también como venado, ¿sí? El venado era y es bien aprovechado por los abuelos, porque recuerden, la gran mayoría de los amochli, ¿de qué estaba hecho? De la piel del venado. Pero ¿por qué la piel de venado? ¿Y por qué no de un conejo? ¿Y por qué no de un ocelos? Bueno, porque la piel del venado resguarda, al resguardar ahí el conocimiento de la mochli, son muchísimas cualidades del venado, pero algunos les voy a compartir. Se dice que en la piel del venado es muy persuasivo. Por eso al momento, por eso al momento de escribir en el Amoshli, el que lo lee se le facilita conectarse, le abre esa mente, ese corazón, esas emociones, ese tercer, ese tercer ojo, nada más con tocar la piel del venado. Y eso ayuda al que lee la Moshli a que pueda potencializar todo lo que es su sistema perceptivo, ¿sí? Por eso es que los amoshli se hacen en pieles de venado. Además que son muy resistentes. Imagínense, el amoshli Borgia, que no está en nuestro país, está en el Vaticano. ¿Cuánto tiempo lleva? No. Entonces, son muchas cosas que debemos de percibir, que debemos de trabajar en el venadito. Inclusive este venadito, no sé si se dieron cuenta, en el grupo les envié una imagen, ¿no? Está, hay un venado color amarillo, color café, hay un venado blanco. Justo quise que pudiéramos aterrizarlo para darle una congruencia, una connotación de ese trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, si el venado, el cuerpo del venado, se conecta con la tierra, tlali, tierra, oxli, el licor que bebe la tierra, es un fertilizador. Les decía, dentro de esta mitología se cree que el venado es el que va a la montaña y habla con Tepeyolotli, pero recuerden que siempre que vayamos a una ceremonia, yo siempre se los he dicho, siempre que vayamos a una ceremonia, de siempre va a ser de traje, no de traje, corbata, no. Traje estas flores, traje esta fruta, traje, claro que mi presencia, ¿no? Pero traje esto para compartir con todos ustedes. Y por eso el venadito vaya a la montaña, agradece a Tepeyolotli, le pide esa cualidad del cornamenta que tiene, lo ofrenda solito con los golpes, con los árboles, ofrenda esos cuernitos. Y en cambio, a cambio de toda esa ofrenda, el abuelito Tepeyolotli, la abuelita Tepeyolotli, está en forma dual, le, le regala nueva cornamenta. Pero esta cornamenta, si salía tenía solamente una ramita, ahora son dos ramitas, tres ramitas, cuatro ramitas que le van saliendo en su cornamenta y eso le ayuda a ser más perceptivo, son sus antenitas para poder detectar, pero también para poder canalizar esa energía que vibra en el ambiente, mucho más en el bosque, ¿no? En el río donde él vive, poder él ser el canal de la energía
y energía que ya no necesita, con sus patitas lo transmuta a la tierra. Nosotros somos una energía sagrada, pero también somos energía, bioenergía, nosotros, ¿sí? Por eso es el que fertiliza también la tierra, por eso es el que va a pedir esa fertilidad. Por eso les decía, nada más vamos a tener el taller de o el curso de graniceros. No, nosotros no solo vamos el trabajo, bueno, a lo mejor el trabajo yo respeto mucho eso, no me voy a meter en esas cosas, pero realmente saber pedir la lluvia, siempre, antes de pedir tienes que agradecer, tienes que aprender y participan muchos. O Mazar, eso es lo que hace. Y tiene una gran relación con el sustento. Por eso es que decimos, Ocli, que es el licor que bebe la tierra. Can es un locativo. La palabra can se refiere al lugar de, ¿no? Al lugar de, el lugar donde está la tierra que fertiliza. Tecutli, la palabra Tecutli se refiere al gran Señor, a esa gran energía sagrada. Si ustedes se han dado cuenta, está Mixtlan Tecutli, Xalocan Tecutli, Pilsin Tecutli, ¿no? Y bueno, los que falten. Todo esto, la palabra Tecutli, tiene una connotación tanto en la parte sagrada, pero también en la parte de la energía de la materia, que sería nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al decir Tlalocan Tecutli, quiere decir el que fertiliza la tierra, perdón, sería del lugar donde fertiliza la tierra, que es el gran Señor, el gran Señor que fertiliza la tierra, de ese lugar. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Podemos ubicar lo que está allá arriba, en el Ilhuicas, ¿no? Donde están las nubes. Pero no tan solo está allá, también somos nosotros. Vean, y aquí nos los dice, todo lo que les acabo de decir, nos los dice aquí, miren. Recuerden que nosotros somos casa, ¿sí o no? Somos casa. Este matepostli este hacha, si se dan cuenta, tiene en este caso una parte del jade, del jade. Recuerde que el jade es nuestro ser interno, nuestro guajolotito. Ahora está de color rojo. ¿Y por qué está en la cabeza? No está en los pies. Justo esto, hermanitos. Déjenme describirles. Dice, nosotros somos esta casa, una casa íntegra, una casa completa. ¿Por qué? Chequen, tiene las lengüetitas de Malinali, pero también de color negro, la parte interna. Está en armonía con la energía interna, con la parte de poder ser y hacer nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. Arriba de la casa, son nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nos dice que esto lo vamos a utilizar precisamente con una de las cosas que es la justicia. Todo este pensamiento que vamos a ir a los demás, que vamos a fertilizar, tenemos que emplear la justicia, pero no la justicia de las leyes del hombre ni de la sociedad, sino que con mi justicia. ¿Cómo? Al ser yo un venado, al, al fertilizar mi casa, tengo que recordar, miren, aquí está en una dualidad estas cuerditas, este mecat, la vida, dice, en mi vida tengo que trabajar en estos dos mundos,
en la parte espiritual, en la parte material, en mi luz y mi oscuridad. Además de que yo soy, aquí miren, yo soy el que genera esa fertilidad y esa justicia aquí, de lo que yo considero puro y limpio, ¿no? Inclusive tiene lengüetitas, miren, aquí en la punta de este mate postre, que es el hacha de justicia, tiene las lengüetitas y también de la casa, con su rostro, pero aquí también, en la parte intelectual, la parte perceptiva. A todo esto, enfrente de la casa, dentro de la casa, tiene un molcajit, que es el molcajit del molcajetito, la vasija, una vasija en donde entrega justamente la ofrenda, el sustento, aquí, ¿no? Enfrente de la casa encontramos esta agua. El agua está de forma, si se dan cuenta, horizontal, pero también está de forma vertical, ¿no? Entonces nos habla de las aguas terrestres, pero también nos habla de las aguas de ahí arriba de Tlaloc, de Chalchihuitlicue y Tlaloc, ¿no? Además que tiene estos caracolitos que nos habla de comunicarse. Acuérdense que ayer hablábamos de Tecusistecatl, el señor del caracol, de comunicarse con el agua que vibra allá arriba a través de las nubes, pero también con el agua que fluye aquí en la tierra. Y a ellos dos les tenemos que dar una ofrenda. Si se dan cuenta, el de ellos dan una ofrenda más grande que el de nosotros, ¿no? Un molcajetito más grande, ¿verdad? Aquí está el sustento. Lo que nos indica precisamente que el trabajo de nosotros como Tlalocantecutli, como personas que fertilizamos, ¿sí? Debemos de ser esto. Nosotros debemos ser una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda que nosotros podamos darle a los que nos rodean, pero también a los que nos necesitan, ¿sí? Muchas de las veces, ¿sí? Tenemos que usar la justicia. ¿Cómo? Como el venadito debemos de ser muy perceptivos para que no abusen de nosotros, como decimos coloquialmente, ¿no? A veces creen, dicen, no es muy buena persona, le voy a pedir ayuda, y otra vez le voy a pedir ayuda, y otra vez le voy a pedir ayuda, y otra vez le voy a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque siempre me dice que sí, ¿no? Pero ahí nosotros decidimos esa justicia, decir, bueno, está bien, te ayudé ahorita. Nuevamente te voy a ayudar, sí, te voy a ayudar, pero tampoco abuses. Tienes que estar consciente, todos nosotros, los 15 que estamos aquí, debemos de estar conscientes que debemos de trabajar con esa justicia, que debemos de ser justos con los demás para que ellos sean justos con nosotros, ¿no? Pero demostrándoles que nosotros somos esa fertilidad. Y esa fertilidad, si se dan cuenta que esa es como la espumita que sale del agua, ¿no? Es esta espumita que tiene aquí, eh, arriba del agua, nos habla de ese, del murmullo, que nuestra comunicación, que nuestro mensaje debe de comunicarse con de estos dos tipos de agua en dualidad, de Tlaloc y Chalchihuitlico. Ahora bien, tenemos aquí a Tlalocantecutli, el señor fertilizador. Justamente si se dan cuenta, por lo que reconocemos a Tlaloc por los colmillos que tiene aquí y por sus anteojeras, ¿no? Que tiene aquí. Su tocado, su tocado está de color blanco, ¿no? Como ese Ixcuamécate. Recuerden que ese tocado, el color blanco, nos habla de esa fertilidad, de esa connotación
de poder dar nosotros ese conocimiento limpio, ese conocimiento que queremos transmitirlo y transmutarlo. Tiene un tocado aquí como el de Tlahuitzcalpantecutli, ¿se acuerdan de Tlahuitzcalpantecutli? La estrella Venus o la estrella de la aurora, que está de esta manera como una cruz en su tocado. Bueno, también hace una advocación. Dice, si tú quieres ser fertilizador, tienes que ser también como esa estrella y esa estrella emite una luz hermosa, la estrella más hermosa que podemos encontrar, la más grande allá en el Lilhuicat, en la jícara celeste. Entonces, nos dice que cada uno de nosotros debemos de emitir esa luz. Pero bueno, no somos estrella. ¿Cómo emitiríamos? Pues a través de cómo compartir nuestro conocimiento, nuestra luz, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí tiene también en su tocado estas hojitas de malinali, ¿ah? Las hojitas de malinali como medicina. También nosotros debemos de ser esa medicina. A la vez que tiene estos, es en su tocadito, estos son como los rayos de luz, ¿no? Rayos de luz que decimos en náhuatl, tonalmeyot, ¿no? Como esa luz hermosa. Entonces nos dice que debemos de ser como Tonatiuh, que debemos de dar esa luz hermosa al ser nosotros Tlalocantecutli. Y nos lo señala, si se dan cuenta, miren, su manita dice, debes de ser así. Somos espejo y podemos ser Tlalocantecutli, ¿sí? Entonces, y aquí está el venadito. El venadito no está viendo hacia arriba, sino que está hacia abajo. Porque justamente es lo que hace, ¿no? Al caminar, no va, no va hacia arriba, va hacia abajo. Y ese es como nos lo está mostrando. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen de esta manera? Hay una, hay un significado del por qué. Nos habla de esa humildad, ¿no? Porque cuando nos sentimos muy altaneros, vamos hasta casi levantamos la vista y sentimos que volamos, ¿no? Y nos dice el venadito, puede ser el fertilizador, puede ser que comparte ese conocimiento, ese afecto, esa comunicación, pero no te hace más, ni te hace menos. ¿Por qué? Porque eres único y leal a ti, a tus convicciones, ¿no? Y a todo esto que les acabo de contar de la imagen, viene a colación este pequeño cuento, es muy corto, ¿no? Dice que en aquel tiempo hubo una temporada que realmente la milpa, las plantitas de maíz, empezaron a crecer muy débiles, así como lo están viendo aquí los dos. Él, él es el abuelo de Antonio, sí, y este es precisamente su alumno, su discípulo es el que le enseñaba, ¿no? Fueron precisamente a estudiar y le decía, oiga, ¿se ha dado cuenta cómo están nuestras milpitas? Pues están muy tristes, no ha habido mucha agua, no ha habido ese, esa fertilidad que necesitamos, esa lluvia. Y se preguntaban entre ellos, y más que nada el alumno le dice, oye, es abuelo, pero con mucho respeto, ¿cómo es posible de que esta vez no tengamos ese sustento? Y le dice, no, no pasa nada. Y no es que no tengamos ese sustento, solo hay que recordar cómo hemos estado actuando con los venaditos, ¿no? Dice, pero ¿qué tiene que ver el venado con esto? Dice, mucho, sí. De- eh, ustedes se han olvidado de agradecer al venadito. Por eso el título del Ichtacanahual Tata Toniotzi, el nahual que vive en secreto, don Antonio, porque él es el venado, por eso sabe. Y entonces le dice, oye, abuelo, pero pues, ¿qué hay que hacer? A mí me preocupa. He revisado acá en los terrenos de los demás hermanos del pueblo, de la otra comunidad vecina, y realmente está muy triste. Creo que no vamos a tener muy buena cosecha. Entonces le dicen, no te preocupes, solo recuerde que deben de agradecer. Y se quedó en eso. Al día siguiente nuevamente le dice, abuelo,
Dime, ¿qué tengo que hacer para agradecerle al venado? En primera, respetarlo, porque en estos tiempos, dice, recuerden que en estos tiempos de agosto y julio no se pueden matar los venaditos, porque tienen a sus crías, todavía no han nacido, no están, le decimos nosotros, están cargaditas, tienen sus bebés, no han nacido sus bebés. Y esa es la queja que han llevado las ciervitas, las venaditas, al gran abuelo Tepeyolotli. Dice, ¿y usted cómo sabe? Bueno, pues yo sé, ¿no? Y entonces el señor, el alumno, empezó a convocar a los que siembran de otros pueblos y le decían, vamos a cuidar el venado por esto y por esto. Y empezó a explicarle lo que le dijo don Antonio, ¿no? Llegado el momento, le dice, pues, ¿qué tenemos que hacer, abuelo? Pues tendremos que visitar a Tepeyolotli, tenemos que ir al bosque, a la montaña, a buscar esos cuernos de venado y llevarle a Tepeyolotli. Dice, ¿y usted sabe dónde es? Le dice, sí, justamente sé dónde podemos ir y entregar esta ofrenda. Y hay que llevar flores, hay que llevar tamales, hay que llevar mezcalito, hay que llevar copal, hay que llevar ocote, hay que llevar tabaco. Ujú. Y si es posible, hay que llevar música, porque tenemos que ir a hacerle una fiesta a esta montaña que es el Tepeyolote, el espíritu de la montaña. Le dice, bueno, de acuerdo, pero si usted nos guía, nosotros lo hacemos. Dice, sí, muy bien. Tratan el día, que sería en la noche, porque el venadito es más un animalito nocturno también, ¿no? Y entonces, si no, pues sí, tal día, un día venado. De acuerdo. Le dice, yo no estaré directamente con ustedes, pero yo entregaré la ofrenda. Solo les pido que sigan las pisadas de un venado. Ahí es el lugar, ¿no? Bueno, está bien. Llegado el momento, todos los señores pues ya estaban listos con su ofrenda. Empezaron a caminar. Llegado el momento donde don Antonio les dio que los esperara, vieron que eran unas pisadas frescas de un venado. Era en temporada de lluvias, había llovido y se marcaban bien esas patitas del venado. Empezaron a caminar. Llega un momento que ya, checan, ya no aparecen las patitas del venado. Le dice, será aquí. Tiene que ser aquí porque ya no avanzó, ¿no? Ya no se ven. Pero en ese momento, uno de los señores llevaba su arma, ¿no? Cuando de pronto vio al venado, un venado anciano, grande, y pues le apunta, ¿no? Y en ese momento le dice, así le pagas al que te va a ayudar a que tú tengas tu sustento, ¿no? En ese momento el venado habló, pero su alumno lo captó el timbre de su voz. Dice, no, pues ese es el gran abuelo, el abuelo Tonio, sí, ¿no? Dice, bueno, empiecen a atender la ofrenda que traen, ¿no? Empiezan a atender los tamales nejos que les llamamos nosotros, mole, vela, aguardiente, hay que escala, hay que invertirlo en la tierra, hay que hablar, hay que sahumar, ¿no? Él, el abuelo, entregó justamente la ofrenda y les dijo, pueden irse, pueden retirarse, pero eso sí, no quiero volver a verlos y ni le digan a nadie dónde entregaron la ofrenda. Trato hecho. Al día siguiente, el mismo abuelo Tonio les dijo, ustedes no vieron nada, ustedes no saben nada, ¿no? Adelante, abuelo, queda en nosotros. En esa misma semana empiezan a formarse las nubes y empieza a llover. Y en la cosecha, justamente, tuvieran eso. Fue la mejor cosecha que tuvieron ellos en, en esa temporada, ¿no? Mazorcas enormes,
en una plantita de maíz, hasta tres, cuatro mazorcas. Tuvieron mucho sustento, ¿no? Pero como es la ambición del hombre, ¿sí? Así como no llegamos a entender y comprender, hubo personas que mataron venados y al año siguiente, pues sí hubo cosecha, pero muy poco, ¿no? Entonces, aquí la función del venado también es el que pide la fertilidad, ¿no? Por eso les decía hace ratito que nosotros, dentro de esto que se nos va enseñando, que en los cuernitos que tienen su cornamenta del venadito, son como esas antenas de percepción, de intuición, de detectar los lugares sagrados. Por eso es que la, los ejercicios que vamos, para los ejercicios que vamos a realizar, necesitamos nosotros un cornamenta de venado, ¿no? Algo cornamenta de venado, o también tengo este, pues es parte, todavía tiene parte de su cráneo, esto me lo ofrendaron, entonces este venadito tendría 1, 2, 3, 4 años, este venadito, ¿no? Entonces, decimos que cada año ellos a propósito tumban, ofrendan su cornamenta. Cuando les crece, ya les crece una ramificación más, ¿sí? Los primeros cuernitos salen como el del chivito, nada más, así uno. En el siguiente año ya van dos, tres. Entonces, este 1, 2, 3, 4. Este tenía 4 años, este venadito, ¿no? Entonces, son como las antenas que tienen los venaditos con los que perciben. Y lo que se nos ha dicho para poder encarnar y potencializar al venadito, en esta parte se le lijan un poquito, le va saliendo un polvo del huesito o los huesos, realmente los huesos del venadito, ¿no? Hay que, se lavan, se dejan, se secan al sol para que carguen con la energía del sol y se empiezan a lijar, ¿no? Y el polvito se utiliza mes que se hace un té de cornamenta de venado, y se endulza con miel de abeja, ¿no? De preferencia la más pura que encontremos, y se bebe, intencionando en la ceremonia y pidiéndole al venadito, primero, primero pedirle disculpas porque alguien lo haya sacrificado. En segunda, agradecerle por todo lo que nos pueda dar y todo lo que no nos pueda dar. En tercera, pedirle esa intuición, esa percepción para que podamos nosotros canalizar la energía que vibra en nuestro ambiente y canalizarnos a través de nosotros y poder vivir como el venado. El venadito es muy ágil, es muy intuitivo, muy difícilmente se puede matar. Inclusive su olfato lo tiene muy potencializado. Puede leer los olores con su olfato a grandes distancias, ¿no? Entonces, el trabajo que nos toca hacer es eso, ¿no? Nos dice aquí la frase del venadito, y canochi no tlacayo, ni mismachilia Juan no yoltonal. Con todo mi cuerpo y mi espíritu te siento vibrar. ¿A quién siente vibrar? Todo lo que hay, a todo lo que hay en nuestro alrededor, en nuestro círculo donde estamos ahorita nosotros. ¿Sí? Necesitamos potencializar eso. ¿Por qué? Y es lo que dice aquí. Para que yo pueda ser un tlalocantecutli, yo pueda ser un fertilizador, ¿cómo voy a fertilizar intelectualmente a alguien si no tengo ese conocimiento para poder compartirle? ¿Sí? Y bueno, pueden decir ustedes, ¿y qué conocimiento necesito? Pues el conocimiento que ustedes les gusta. A lo mejor les gusta la música, les gusta la pintura, les gusta, ¿qué sería? La medicina, la herbolaria, todo lo que ustedes saben, vaya, todo en lo que yo soy bueno, lo enfoco a aprenderlo bien,
a aplicarlo bien en mi vida cotidiana y eso es con lo que voy a fertilizar, ¿no? Porque que no suceda como en el mundo occidental. Híjole, no me gusta mi trabajo, pero pues, ya que, no, 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 no. Este trabajo me gusta hacerlo ahora. Si yo digo, no, pues lo que se me da a mí es compartir la palabra, pero para que puedas compartir la palabra tienes que conocer, tienes que leer, tienes que experimentar, tienes que tener esa sabiduría, sino que vas a compartir. Pues no puedes dar nada lo que tú no tienes. Y ese conocimiento debe de darlo con justicia al que se lo creas que se lo merece, porque hay personas que tú les vas a querer fertilizar la mente, intelectualmente te van a decir, no, estás loco, ¿cómo crees que es eso? ¿Va? ¿Ah? Por eso nos dice que debemos de ser como el venadito, intuir, percibir quién realmente le serviría este conocimiento. ¿No? Y darlo y tenerlo nosotros para darlo como ofrenda, ¿sí? Chicome coat, Shinechlamatilismaca, 7 serpientes de sabiduría, ¿no? Pero la serpiente no es como lo idealizamos, sí, es una serpiente, un animalito, no. Recuerden, y creo que también en una clase el maestro Arturo Mesa hablaba de la serpiente como la energía ondulante que vibra por los 4 rumbos, por los 7 rumbos, ¿no? El rumbo del oriente vibra una energía. ¿Cuál sería? La de Quetzalcóatl, la energía de Piltzintecutli, uh-huh, de Tonatiutzin, el rumbo norte, la energía, la serpiente. De hecho, para los abuelos es una serpiente porque la energía ondulante, miren, no es lineal la energía es ondulante, es imperceptible. Por eso dentro de este decreto, dentro de esta petición, estamos diciendo, Chicome Coal Chinech Tlamatilismaca, dame sabiduría, Tlamatilistli, sabiduría, ¿sí? Pero debo de estar muy consciente que esa sabiduría, ¿cómo lo aplicaría yo primero para mi vida cotidiana? ¿No? Por ejemplo, Quetzalcóatl, acuérdense que Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, pero ¿cómo actuaría yo como Topiltzin Quetzalcóatl? Como el que sirve, como el que ayuda. Piltzin Tecutli, ¿cómo viviría yo como ese niño que aprende, que siempre está dispuesto a aprender, a asombrarse? Porque si nosotros vivimos con una mentalidad, con un actuar de un adulto, ¿qué hace un adulto? No, pues eso ya lo sé. No, pues yo para qué quiero ese conocimiento, ya voy a morirme, ¿no? Y si esa es la actitud de una persona adulta. Y la actitud de una persona que es Pilsin Tecutli, pues como un niño, ¿no? Sí, lo voy a aprender y lo voy a practicar, hago esto, hago lo. Se llena de energía. Un niño, uf, corre para acá, corre para allá, brinca acá, grita, y siempre está lleno de energía, energía. Y nosotros somos energía vibrante, ondulante. Entonces, cuando declaramos, por eso es importante el ayuno, cuando yo les decía, cuando le declaramos esta mente, este corazón y todo este espíritu, toda esta energía que tenemos, tú eres un niño, tú estás lleno de energía. Y si quieren, inténtenlo, ¿no? Estoy lleno de energía. Ah, sí, pero acá, por ejemplo, en mi caso, acabo de regresar de estudiar con unos hermanitos que tuvimos una clase presencial. Es que me siento cansado, débil. Sí, pues ofrendaste tu energía, pero vamos, piensa como un niño, tienes que
Tienes que apasionarte por lo que haces, por lo que das. Haz que lo que estás dando llegue al corazón y motive al que le estás diciendo. Porque si empiezas, sí, chico me coat, sin esmacatlamatilisli, óyeme, ¿no? No, no, tienes que hacer que en verdad tú vibres con esa energía. Donatiu, luz y calor, generador de luz y calor. Tú sé ese calor, sé empático. No, pues es que estoy pasando por unos problemas muy fuertes, sí, pero el que te va a escuchar, el que te va a ver, ¿qué culpa tiene de estarle transmitiendo eso? Pues tú vívelo, ¿no? Tú canalízalo para que transmute a la tierra o al universo como el Cuetzpale, ¿se acuerdan? Cuetzpale lo envía la energía. Bueno, entonces son energías ondulantes. De Mictlampa está Tezcatlipoca, nuestro espejo humeante, nuestro espejo oscuro humeante. Mictlantecutli, el señor del reposo, no es la muerte, es el señor de reposo que rige en ese lugar. Mictlancíhuatl, la energía femenina del lugar del reposo. Poniente, Xipetotec, es la y el Xipetotec. ¿Por qué? Porque dice el cambio de piel de las personas. Dice las personas, no dice de hombre o mujer. No, de todos nosotros. ¿No? Y el cambio de piel es el cambio de pensamiento, cambio de toda nuestra energía. Es esa energía que vibra, esa serpientito que vibra. Nos dice que debemos de aprender eso. Está precisamente Tlazolteotl o Tlazolteotl del que transmuta toda nuestra madrecita tierra. El venado está conectado con la tierra. Huizlampa, Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el de la fuerza de voluntad. Tlaloc, Chalchihuitlicue, en el rumbo sur, el que fluye, el que avanza. Por eso está, cuando ponemos nuestro Tlalmanali de ese rumbo, ponemos agüita, porque está el agua. Nos está enseñando a vibrar, a caminar. El Ilhuicatlampa o el Omeyocan, algunos le llaman, como la jícara celeste, como el Mixcoatlampa, el lugar del universo. Mixcoat, la serpiente nebulosa, es la Vía Láctea, es el universo. ¿Pero por qué es serpiente? Porque vibran, porque hay vida en esa Vía Láctea. Nuestros abuelos ya lo sabían, que hay vida, que nosotros, los extraterrestres, ¿no? Son energías que viven y viven entre nosotros y viven con nosotros, ¿no? Vibramos, somos energía. Solo que nos han bloqueado nos dicen que nosotros no somos energía, que somos unos simples seres que le debemos a Dios nuestra vida. Pero bueno, ¿no? Y el Salticlampa, el rumbo de nuestra madrecita tierra, ¿no? Es ese rumbo por donde vibra, que ahí está pues nuestra Tlalnanzi, nuestra madrecita tierra, nuestra Coatlicue, la vibración de nuestros abuelos, ahí están sus energías. Y el último, ¿verdad? El Chicome, nosotros. El séptimo rumbo, somos el séptimo rumbo. Al, al percibir, al recibir la vibración de todas esas serpientes, esas energías, serpientes como energía sagrada, como energía inteligente, energía, como esa energía imperceptible, intangible, ¿no? Que está ahí. Nosotros somos una energía. Imagínense cómo nos podemos empoderar y todavía que no, que sintamos nosotros que somos unos, bueno, inclusive, les decía el nombre de Masat es agua, la piel con agua, y de adentro tiene agua, y aquí está. El venado ya está conectado con la luna, con las fases de la luna, está súper conectado. Nictlanis,
Tlamatilisli y panchicome tlampa. Pediré sabiduría en los 7 rumbos, lo que les acabo de decir. Ya. Es una pequeña, es un decreto, es una plegaria, es lo que podemos nosotros, si ustedes quieren hacer el ejercicio, pueden en esta página a lo mejor o hacerlo en un papel bond, en una hojita blanca, esta frase, es muy bueno, ¿sí? Chicome kowar, shinech tlamatilismaca, nictlahtlanis tlamatilisli panchicome tlampa, en los, en los 7 rumbos. Inclusive yo me voy a pedir esa energía, ¿no? No yoltonal ni machilia panotlacayo. Mi espíritu lo siento en mi cuerpo, en todo mi cuerpo. ¿Y qué es ese espíritu? Mi autoconocimiento. Yo me conozco quién soy. Soy un venado, soy una lagartija, soy una serpiente, soy caza, soy yeyeca, soy cocodrilo, soy venado, soy conejo, soy agua, soy osomatli, ¿no? Es empoderarnos realmente, ¿no? Y podemos serlo como el abuelito Toño, ¿sí? En secreto, que los demás perciban mi cambio, la energía que yo tengo, ¿no? Dice Huehuetlatoli no colzin chicome masatzi. El abuelito, el abuelito 7 venadito. Trabajar conscientemente la percepción a través de los órganos interiores, órganos internos, estómago, hígado, pulmones, todo, todo lo que es nuestra energía interna. Tenemos que hacer esa energía. Tenemos que empezar nosotros trabajar con nuestra energía interna, potencializar la intuición y la percepción a través de Yeyekat, Tlali, Ar, Xochiquexali, Mixcoat. Con todos nos vamos a empezar a conectar. Y a partir de esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos nosotros conectarnos con Xochipilli, el hijo de las flores, el de la medicina, el que todo su cuerpo es medicina, el que todo su cuerpo es un venado. ¿Podemos utilizar plantas sagradas? Sí, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque si lo queremos hacer, pues a ver qué se siente. Voy a comer por decirle el venadito azul, ¿no? Voy a comer mi venadito azul, voy a tomarlo en tecito, no lo sé. No, no es cualquier cosa. Hay que hacerlo muy conscientemente. Inclusive esa plantita hay que pedirle permiso, ¿no? Yo lo estoy reservando. Es un peyotito, un venadito azul. Estoy viendo lo de las semillas. Si tiene semillitas, poderlos adaptarlos aquí a Guerrero, porque son como la parte del desierto, la parte donde hace más calor. Entonces, ese venadito azul hay que tenerle mucho respeto. Te conecta, te conecta con tu energía interna, te conecta con tu intuición, con tu percepción, hace una comunión y te ayuda a enfocarte, a visualizar, a conectar con tus anhelos, anhelos más puros e internos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Nos hace, nos hace llevarnos a través de Itzpapalok. Itzpapalok, nuestra mariposa de obsidiana. El Itzpapalok, como mariposa de obsidiana, es una mariposa que tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué es una mariposa? Acuérdense que la obsidiana es nuestro ego, pero ahora a este ego le salen alas. Es una mariposa de obsidiana. Bueno, que nuestro ego le salgan alas. ¿Para qué? Para que empoderemos nuestra intuición. Va a haber momentos que va a ser necesario
decirle al ego, ahora sí, ¿no? Estando solos con nosotros mismos. Tienes que ayudarme, tienes que motivarme que yo soy un súper ser energético para que yo pueda transformarme, para que pueda volarme. Por eso decimos, tienes que creer lo que quieres hacer, creer y después crear ese mundo, crear ese pensamiento, crear esa habilidad. Después de creer, crear, ahora de ese crear, vamos a aprender, a desaprender también, porque cuando nosotros tenemos esta olla lleno de conocimiento que quizá aprendimos en el transcurso de nuestra vida y no queremos desaprender, si nos dicen que Dios nos creó y le debemos nuestra vida, bueno, ahora tengo que desaprender que yo también soy energía sagrada y soy capaz de crear lo que yo quiera. Ujú. Que si alguien me dijo en el transcurso de la vida, ya sea en el transcurso de la vida escolar, familiar, matrimonial, no lo sé, que nos hayan dicho, ¿sabes qué? Tú no puedes percibir. E inclusive, fíjense, aquí no es por halagar ni por hacerles sentir más a las compañeras, a las mujeres. Tienen su sentido de la intuición y percepción, lo tienen más desarrollado. ¿Por qué? Porque ellas, desde a los 13 años, a veces antes, en ese periodo de menstruación, que es cada mes, ofrendan esa sangre. Al ofrendar esa sangre, lo limpian su sangre y eso hace que sean más perceptivas, intuitivas. Como el venadito que yo les decía, ¿no? Que sus cuernitos a propósito se los tumba y le salen otros nuevos para potencializar su percepción. Pasa lo mismo con las hermanitas que tienen esa posibilidad de limpiar su sangre. Y nosotros, como varones, como hombres, pues solamente que donemos la sangre, ¿no? Pero después de eso, pues no, pero sí lo podemos desarrollar, claro que sí, queriéndonos y enfocándonos a hacer a hacer este trabajo, ¿no? Es como la sangre, es como lo del, tal vez como el carro, ¿no? Un auto hay que estarle cambiando a cierto kilometraje el aceite que tiene, porque si tiene ese aceite, pues empieza a fallar, a tener algunos detalles el motor del carro y al cambiarle el aceite, tarda más tiempo de poderlo trabajar y mantenerlo en buenas condiciones. Entonces, pasa lo mismo. Eso es lo que les ayuda a los hermanitos, las hermanitas. Por eso dice, papalo, porque tengo que volar, tengo que empezar a potencializar, ¿sí? Por eso, en el amor, si ustedes se han dado cuenta, los punzones, o sí, los punzones, esos de hueso, les decía yo, es de hueso, tiene que ser hueso de ocelo para pincharse en alguna parte del cuerpo, ¿no? El dolor, el dolor es parte del ejercicio de la percepción de nuestra piel, de nuestra intuición, ¿sí? Ofrendamos nuestra sangre. La sangre se ofrenda a la tierra, al fuego, al agua. Los que empezamos con el trabajo de pedidores de la fertilidad o pedidores de lluvia, pedidores de esa energía sagrada, hicimos eso, ¿no? Que mínimo con unas gotas de sangre, con nuestro tecpatlo, con nuestro cuchillo de obsidiana, nos pinchamos nuestra mano y le ofrendamos a Chalchihuitlín. Hacemos una conexión. Ujú. Bueno, entonces, es esta palabra que yo les digo, nosotros somos el abuelo Chicome Mazatzin. Acuérdense que Colchin, la palabra Colchin es abuelo, o también abuelo porque tiene conocimiento,
La vez pasada yo les decía, la palabra huehue, así, sí, a simple, huehue es un anciano, pero también huehue es una vocación de sabio. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Un simple anciano o un anciano sabio? ¿Sí? Porque también no todo aquel que llega a ser anciano es sabio. ¿Por qué será? Pues porque no hace conciencia del aprendizaje y la conexión con todo lo que podemos hacer. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué ejercicios vamos a realizar? Seleccionar un Ixcuamecat. Antes se debe sahumar con tabaco, flor de pericón, copal, cempalxochitl, ajo, etcétera. Vaya, lo que vamos a hacer es curarlo. ¿Por qué tenemos que curarlo? ¿Por qué tenemos que...? Es como si lo desinfectáramos de las energías negativas, ¿no? Un Ixcuamecat de color rojo, porque representa también el color rojo, el Ixcuamecat, esta bandita roja, cuando hacemos una ceremonia, justamente representa el Piltzintecutli. Nos ayuda en nuestro pensamiento a que podamos entender que en este momento, vamos a hacer conexión con los abuelos, con esas serpientes que vibran a realizar esa actividad. Pero también que nos den esa sabiduría, que nos aperture esa mente. Le recordamos este tercer ojo, este pensamiento, que nosotros somos también un sol, somos ese Piltzintecutli, que podemos compartir ese conocimiento en ese momento, a mantenernos perceptivos, a la vez que aquí en la cabeza, al momento de apretarle un poco, potencializamos en nuestras sienes, se dice que aquí es donde nos ayuda a percibir las energías y el aura de cada uno de los hermanitos, ¿no? Además de que este Ixcuamecat nos va a dar y a conocer que nos vamos a conectar con el mundo espiritual y con el mundo material. Nos recuerda que este Ixcuamecat, nosotros en ese momento de la ceremonia, nos convertimos un medio por el cual puedan manifestarse las energías y poder traer ese conocimiento. Por eso, pues se pone el Ixcuamecas cuando se hace una ceremonia, ¿no? Se pide con la tecocoli, se sahuma, pero antes de ponernos el Ixcuamecas tenemos que sahumarlo. Pero antes de que se ponga el popochcómito, el popochli, el sahumador, tiene que prenderse el fuego. Lo primero que se hace es prenderse el fuego. Las abuelitas sahumadoras prenden el fueguito, ya que esté listo, sahumamos nuestro atecocoli, nuestro iscuamecar, nuestro tecpas, vaya las herramientas, nuestro bastoncito que tengamos para poder quitarle las energías negativas. Les decía yo, puede ser con tabaco, con flor de pericón, con copal, con flores de cempasúchil, con ajo, ¿no? Vamos a limpiar, ¿sí? Hacemos eso, tenemos que conseguir nuestro Ishkuameca. En un papel, hacer la petición al venadito por los que tienen su cráneo. Dentro del cráneo, dejar esta petición e intencionar con la vela la petición y conexión. ¿Ah? Hagan de cuenta, algunos ya tienen su cráneo de su venadito, ¿no? Hacen su papelito. En el papelito, qué vamos a escribir? Bueno, pues vamos a escribir, este, ¿qué es lo que le pedimos al venadito? Intuición, percepción, conocimiento, es el lenguaje que tiene para conectarse con Tepeyoloxi, con la madre tierra, con las plantas, ¿no? Todo eso le vamos a pedir, pero también le vamos a ofrendar. ¿Qué le vamos a ofrendar? Te ofrendo esto mi negativa, te ofrendo esta parte de mío que soy muy
posesiva, ¿no? Posesiva en el aspecto de que mis cosas no los quiero soltar. Materiales, dinero, comida, conocimiento, libros, ¿no? Decirle que nos empodere para que podamos dejar fluir ese conocimiento. Recuerden, entre más compartamos, entre más demos, vamos abriendo ese camino, ese sendero de la abundancia, de que sí podemos acumular, podemos, no, atesorar todo, sí, sí, claro que sí podemos. Pero recuerden también la ley de la abundancia, la ley de la energía, tenemos que dejar fluir eso que tenemos. ¿Por qué? Me acuerdo yo muy bien que había un hermanito, dice, no, 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 le ofrendas algo, no, 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 no te hubieras molestado, ¿cómo me vas a regalar si tú no tienes? Y le decía yo, no, tienes que aprender a dar y a recibir, ¿no? No, pero es que yo sé que tú no tienes mucho dinero, a ti que te hace falta, pero bueno, yo te lo doy de corazón, recíbemelo. Quizás ya no lo necesitas, pues no lo detengas la energía, regálale a otra persona, pero jamás le digas, no, no me lo regales, no lo necesito. No, la persona te lo está dando de corazón, te lo está dando con esa intención, porque lleva su intención, su energía, y nosotros no detengamos el fluir de esa energía. Bueno, lo recibo con mucho amor y lo recibo con mucho amor y mucho respeto, ¿no? Y quizás si no lo necesito yo, pero veo a alguien que lo necesita, pues se lo doy. Y sigo y hago que siga fluyendo, que siga avanzando lo que es la energía, ¿no? Por eso es que le vamos a pedir a, al venadito, le vamos a meter en su cráneo ese papelito. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ustedes crean necesario. Guardar silencio y usar las cuatro extremidades conectados con la tierra para sentir sus vibraciones. Este ejercicio es muy bonito, ¿sí? Que nosotros podamos sentir la energía de la madrecita tierra cuando llueve, o a mediodía, cuando hace calor, y en la tardecita. Se siente diferente esa energía, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Literal, nuestras manos las vamos a poner aquí, nuestros pies descalzos, perdón, y lo conectamos con la madrecita tierra, así en posición del venadito. Pero para ello tenemos que guardar silencio, tenemos que callar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ego y a todo eso que no nos permite conectar, ¿sí? Vamos, vamos a entender, vamos a encarnar cómo, cómo percibe la tierra un venadito. ¿Por qué? Nos han dicho, no camines descalzo en la tierra tiene muchas bacterias, está contaminado. No, la tierra es medicina, hermanos. La vibración de la tierra, el calor de la tierra, sí, es medicina. E inclusive, si un día ustedes se quisieran desintoxicar, pueden pedirle a alguien de confianza de ustedes desintoxicarlos. ¿Cómo? Nosotros le llamamos como de los cuatro fuegos. ¿Qué es de los cuatro fuegos? Se hace se perfora la tierra, casi del cuerpo, ¿no? Dependiendo, estamos gorditos, flaquitos, ¿no? Más o menos la medida del cuerpo, como de a metro y medio, vamos a ubicar un fueguito para el Mictlampa, para los cuatro rumbos. Nosotros nos quedamos en el centro, ponemos el fueguito, ¿ah?
Aquí está, haga de cuenta, está el centro del fuego, del orificio, del hornito que hicimos. De aquí debe ser 1,5 metros de distancia, 1,5 metros de distancia, nosotros nos quedamos en medio. Por eso le decía, necesitamos de alguien más. Prende el fuego, prende los 4 fuegos de manera, con el pensamiento, empezamos a pedirle a los 4 rumbos. ¿Eh? Nos metemos en ese hoyo, desnudos, totalmente, totalmente desnudos, sin ropa interior ni nada. Nos paramos, ahí es paradito, nos empiezan a echar tierra y tiene que quedar hasta el cuello, de preferencia. Y hay que utilizar un pequeño gorrito, ¿sí? Porque el cuerpo va a entrar en un catarsis muy fuerte. Ese fueguito que van a mantenerlos prendidos empieza a vibrar, a calentar la tierra, a calentar la tierra. El que te tiene, antes de entrar al orificio, al hornito, te tienen que sahumar y bueno, te metes, empiezas a sentir el calor de la tierra, te cura, le pides a la madrecita tierra, le pides al padre tierra, que es Tlaltecutli, que te ayude a sanar, que te ayude a sanar ese cuerpo. ¿Sudas? Sí, empiezas a sudar demasiado. Y con el sudor, la tierra se empieza a hacer ese lodito, ¿no? Sientes como se va adhiriendo a tu cuerpo. Es una forma de desintoxicarnos físicamente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente. Se siente bonito, una renovación de esa manera, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ustedes quieran, ¿no? Al principio sí da miedo. Se siente una gran impotencia. ¿Se imaginan las manos acá abajo sin poderte mover? Estar a merced de lo que pudiera pasar. ¿Y quién te dice eso? Pues dice el Tezcatlipoca, tu otro yo, dice, híjole, y si me quisiera hacer daño a esta persona, pues fácil, ¿no? Me mata. Pero no, sino que es esa parte, es una forma también de poder curar el miedo, ¿m? Vencer ese miedo. Son nuestros miedos que a veces lo que nos detiene. Ahora, es una forma si ustedes lo quieren hacer. Con el sombrero de palma detectar la dirección del viento y traer ese viento al olfato. A algunos en algunas ceremonias les ofrendamos un sombrerito de palma y que tiene como sus piquitos, que es de palma, ¿no? Podemos ir a una montaña, a un cerrito donde pasa el aire, cerramos nuestros ojos y ese serían como el cornamenta del venadito, ¿no? Nosotros así hicimos el ejercicio, con ese el de la palma. ¿Por qué? Porque empieza a escucharse el viento, ¿no? Con esa palma que está salido del sombrerito, se escucha el viento. Y ese viento lo empezamos a intencionar, a traerlo a nuestro olfato. Es un ejercicio para potencializar nuestro olfato, detectar el viento por donde viene, ¿no? Entonces, eso es como dice, traer ese viento al olfato, percibir el olor, ¿sí? Con el olfato detectar los olores que nos ofrece el viento. ¿Podemos leer el viento con el olfato? Sí, sí lo podemos hacer. Y una forma de potencializar eso, podemos preparar nuestro tecito, ¿no? Con los cuernitos del venadito o algún huesito de un venadito, ¿sí? A veces los que tienen la fortuna o la oportunidad de conseguir el huesito del venadito, pues lo lavamos, lo empezamos a lijar con un cuchillito porque le empieza en polvito, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué tanto podemos hacerlo? Puede ser lo de una cucharita sopera, ese polvito. Hacemos lo de 1 litro de agua, lo preparamos,
y lo bebemos. Pero siempre al beberlo, intencionarlo que pedirle al venadito que nos ayude a tener esa percepción, ¿no? Tanto con el olfato, con el oído, con la vista, con la percepción y la intuición. Salir en la madrugada a las 12:45, pedir la sabiduría a los 6 rumbos y por último, asimilar al séptimo rumbo, ¿no? Es eso. Sí, podemos salir a caminar anoche, porque el venado camina también en la noche, experimentar el aire fresco, experimentar el silencio, y he ahí para vencer nuestro miedo, ¿no? A esa hora, no después, después de las 2, no se los recomiendo, porque el vibrar de la noche ya es para otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si lo pueden hacer, o después de la tarde, de la mañana, de la madrugada, salir a caminar con la frescura del tiempo, ¿no? Y intencionar pedir a los 4 rumbos que les acabo de decir, después asimilar y aceptar que nosotros somos el séptimo rumbo, ¿no? Se debe de hacer ayuno de alimento para empezar a desarrollar esta percepción e intuición antes de hacer el ejercicio. Hagan de cuenta, si esta noche lo voy a hacer o esta madrugada lo tengo que hacer, tengo que hacer ayuno de alimento. ¿Qué puedo yo consumir? Puede ser fruta o verdura, sin tortilla, solamente, nada de carne. Mm. Un día, 2 días, si es posible, 3 días. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el ayuno? Cuando nosotros ayunamos la forma alimenticia, fíjense que nuestro cuerpo llega un momento que nuestro cuerpo entiende y obedece nuestra mente. Podemos decirle, ya no es necesario que comas. Con una tortilla o con una comida, con una fruta tienes. Eso hace, eso disciplina a nuestro cuerpo, a nuestro estómago y a todos nuestros órganos a que puede vivir con lo poco que le demos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros le ordenemos, nuestras manos que perciban, lo van a hacer. ¿Sí? Es como domar, es como preparar a un perrito, ¿no? Es un perrito pequeñito. Lo empezamos a entrenar a que corra, a que obedezca, a que se siente, a que ladre, igual lo mismo nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos el poder de entrenarlo para que haga lo que nosotros queremos, no lo que el cuerpo quiera, ¿no? Si le decimos no tienes hambre, se puede. Ayuno de alimento, de sueño. Ujú. Si yo me duermo quizás 6 horas o 8 horas, trataré de dormir a lo mejor 3 horas y eso me va a mantener más perceptivo. Sexual, sin duda. El ayuno es sexual. Nada de sexo. Nada. Porque eso distrae también. Eso quita energía. El ayuno de hablar no quiere decir que no, no voy a hablar. No, no. El ayuno de hablar es que no vas a juzgar principalmente a ti mismo. Porque a veces nosotros mismos nos llegamos a sorprender. Estoy juzgando. Híjole, fulano de tal me dijo esto y esto y esto, como si él fuera la persona perfecta. Estoy juzgando. El día de hoy dije que no iba a tomar nada de agua y tomé agua. Soy un indisciplinado, ¿no? Me estoy juzgando. De eso se trata. No se trata de que no voy a hablar para que no me comunique. No, pues no, no se puede. Se trata de que no juzguemos. ¿Sí? Ese es el ayuno de la palabra. Tenemos que hacerlo si queremos hacerla
El ejercicio, sí, lo tenemos que hacer. Sí. ¿Y no hay otra opción? No, no hay otra opción. Sí. Bueno, agradecer a cada uno de nuestros órganos internos por ayudarnos a percibir emociones, sensaciones que percibimos en nuestro mundo externo e interno. Acuérdense que vamos a agradecer a nuestro estómago porque nos obedece, agradecer a nuestro hígado, nuestros riñones porque no van a tener mucha agua, ¿verdad? Agradecer a nuestros pulmones porque estamos respirando, a agradecer a nuestros genitales, a nuestra parte sexual por la comprensión que nos dan, a nuestros ojos porque podemos contemplar una mañana todo. Fíjense que la llave, les decía yo, la primera llave para trabajar esta espiritualidad, este trabajo, es el agradecimiento. Agradezcamos, agradezcamos a nosotros mismos. Yo creo que no sé si ustedes les han agradecido a sus pies, porque gracias a los pies vamos de aquí para allá, a nuestras manos. Si no tuviéramos las manos, ¿qué sería? Si él no pudiéramos hacer las cosas, pero nos iba, nos va a costar más, ¿no? A encontrar los puntos más sensibles de nuestro cuerpo. Este es importante, ¿sí? No todos vamos a encontrar y no todos tenemos los mismos puntos más sensibles de nuestro cuerpo. Algunos están en sus manos, algunos en su estómago, algunos en su olfato. Yo conocí a un hermanito, una hermanita, que ellos decían, lo olían la comida, dice, esta comida sí es recién hecha, esta comida no, lo hicieron como desde hace 3 días, solamente lo recalentaron. Pero ¿cómo sabes? El olor, la esencia se siente, ¿no? Yo no lo puedo hacer eso. ¿Ah? Inclusive algunos de los hermanitos, a través de los ojos pueden leer el color del aura que tenemos, aura, nuestra energía que nos representa. Todo eso, el oído, algunos son muy buenos para escuchar a grandes distancias, como Tzinacatl, como el murciélago, ¿no? Bien, y nos dice Nehuatzin Nimazat, es una, es un decreto. Antes de que hagamos el ejercicio, vamos a decir esto. Nehuatzin Nimazatzin, no chinixelia, guan, Nick Yoltonalcelia Panotlacayo Guano Yoltona. Yo soy el honorable Venadito, recibo y percibo en mi cuerpo y en mi espíritu. Es un decreto y lo tenemos que creer. Nochti no ikniwa, nechnota, nochti no ikniwa, no guantla, towa, y caín yoltona. Todos mis hermanas, mis hermanos me hablan. Todas y todos mis hermanas y mis hermanos se comunican con mi espíritu. Y acuérdense que la familia no es que sea de mi sangre, los árboles o mi familia, la tierra es mi familia, el viento. Por eso es que todos me hablan, todos me entienden, todos me dan sabiduría. Ah, ya van como tres decretos, ¿no? El de pedimento de sabiduría a los 7 rumbos, a los 7 serpientes, ¿no? Y estos dos. Y termino esta clase diciéndoles, Tehuatzik amotik no tzintli, nancanomatzin tosepa matiyeknemica, tú, y eso se los digo a cada uno de ustedes, los 13 que estamos aquí, el número sagrado, ustedes no son huérfanos, ni yo soy huérfano. ¿Por qué? Porque me tienen a mí y yo los tengo a ustedes, ¿no? Tú no eres huérfano. Aquí está mi honorable mano. Juntos vivamos en armonía. Y no tan solo le estoy diciendo a ustedes, le tengo que decir al agua, a los árboles, como les vuelvo a decir, tenemos que
meternos en la cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestras emociones que podemos percibir. Cuando aceptamos nuestro gran poder, cuando aceptamos la energía sagrada que somos, podremos comunicarnos con todo lo que nos rodea. Sentir, percibir y escuchar con el corazón, no con la boca, no que nos diga con la boca, sino que con nuestra intuición, lo que nos dice el agua, lo que nos dicen los árboles, lo que nos dice la madre tierra, lo que nos dice el aire, lo que nos dice Miquistli. Pero abramos esa percepción, abramos nuestra mente para esa creatividad, a eso que queremos llegar a hacer y trabajar. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces ese es el trabajo con masa. Seamos como ese venadito, seamos fertilizadores. No nos detengamos en que, y si doy conocimiento, y si doy trabajo, y si doy ayuda, apoyo, con qué me van a pagar? No, ustedes háganlo. Quizá la persona al que le estén dando ni siquiera les va a decir, muchísimas gracias, pero va a haber otra persona que les va a pagar con salud, con ayuda, con dinero, con ofrenda en comida, con ofrenda en conocimiento. El mundo es de los que dan y entre más des, más recibes. Eso se los aseguro. ¿Sí, hermanitos? Bueno, somos el venado, somos el chicome, somos el séptimo rum. ¿Sí? Pues es lo que yo les quería compartir el día de hoy, hermanitos. No sé si tuvieran algo que compartir. De mi parte, sería todo por el día de hoy. Ujú. Tlazocamati mie. Maestro, Sí, hermanito Pedro, ¿lo escuchamos? sí, gracias, maestro. Acuérdese que yo soy tres venado, maestro, Ujú. y me siento feliz. Y todo lo que dice, eso soy, maestro. Y le doy gracias a mi energía sagrada, que, y quiero que mis hermanitos, creo que estamos completamente conscientes y maduros de que el ego no habla por nosotros, habla nuestra conciencia. Eh, Dios me puso a donde Dios o mi energía sagrada me puso donde debo estar para ser ese sustento de vida, maestro. Y gracias a Dios y a mi energía sagrada, eh, tengo los elementos, porque me los pone para yo dar a los demás cuando yo no puedo hacer las cosas, pero tengo esos puentes para hacer por mi prójimo lo que esté a mi alcance para hacer. Y gracias a esa energía sagrada, siempre logramos conseguir el objetivo de ser el bien al que no al que no puede conseguirlo y eso me da placer y me siento feliz de que sea venado y para mí en las dos culturas mi estrella es benéfica porque si hablamos del modo occidental soy el tripartita, Padre, Hijo y Espíritu y en la filosofía de nosotros es demasiado grande, maestro. Y entonces, desde cuando usted me habló y me leyó mi tonal, eso soy, maestro, y le doy gracias a mi energía sagrada de que vine a hacer el bien y estoy para hacer el bien. Y me ha dado los elementos para aprender, para poder hacer el bien. Porque muchas de las veces, este, uno no puede dar lo que no tiene o no puede hacer porque no tiene las armas para buscar cómo conseguirlo. Y gracias a nuestra energía sagrada nos ha dado esta energía sagrada para hacer lo que hacemos. Y me siento feliz. Y el día que me vaya, maestro, me voy a ir completamente feliz que me vaya de esta dimensión,
porque vine a hacer muchas cosas por mi prójimo. Un día usted va a conocer un día mi historia y mis hermanos también, de que lo que usted dice y lo que nuestros ancestros nos hablan es profundo y maravilloso. Y uno lo llega a darse cuenta y visualizar cuando la energía sagrada nos pone al alcance la luz para poder caminar sobre ella y estar con ella. Gracias, maestro. Me siento completamente feliz. Y como le decía, sí, cuando me vaya de esta dimensión, porque como usted nos enseña, nadie muere, somos energías sagradas que solo cambiamos de, de visión, pero seguimos ahí. Muere el cuerpo, muere la carne, pero la carne se va de donde venimos, que es nuestra madre tierra, pero la energía vivirá por siempre. Eso es lo que siento y pienso, maestro. Gracias por enseñarnos y por ponernos las cosas en claro, de que somos grandes, somos maravillosamente grandes, maestro. Así que, hermanos, no permitamos que nadie nos prejuzgue o nos vea como gusanos. Tampoco seamos ese alguien que pensemos que podemos ver para abajo a los demás. Somos iguales, somos completamente iguales, porque lo que nuestro prójimo tiene lo tenemos nosotros, no hay diferencia. La diferencia es cuando hemos pasado por un camino y hemos tenido una vida de sufrimiento y de amargura y nos perdemos en ese camino y no buscamos la solución, no buscamos la luz para hacer y venir a hacer lo que nuestra energía nos dice que seamos lo más grandemente felices. Gracias, hermanos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Bueno, pues ese es, muchísimas gracias. Realmente es lo que somos, ¿no? Creernos y somos una energía sagrada. Timoitasque, pues nos vemos en unos minutitos, hermanitos. Vamos a ahorita enviarles el link. ¿Les parece? Muy bien, Azakamati maestro. miek, Plazo Kamati, maestro. azakamati miek, Kamati temasiani, Timoitasque. rasa kamati. ¿Qué van a Gnevan? Timoitasque. Pachokamati temasiani. ¿Qué van a Sin Ramón? Matimiak Timoitasque. temachani. Rasa kamati ¿Qué van a Timoitasque? temasiani. Timoitasque. Moitasque. ¿Qué van a